Es una continuación este vídeo sobre mis denuncias constantes desde hace ya mucho tiempo hacia el Vaticano y los clérigos y los obispos asesinos de niños del Vaticano y satanistas del Vaticano. Durante toda la historia satánica del Vaticano, que quiero anticipar que el Vaticano no es una religión cristiana, es pagana, diabólica. O sea, es una continuación de las religiones satánicas del antiguo Canaán. La gente desconoce, porque a la gente se le ha enseñado a fuerza de hogueras, terror y matanzas de masas de gente y tortura y robos masivos de la gente que asesinaron en todo tiempo y lugar. Se creó una religión llamada católica, pero que nada tiene que ver con Jesucristo, con los evangelios, con las escrituras sagradas, con las buenas nuevas que Jesucristo predicó. No tiene ninguna relación de nada. O sea, no sé por qué le llaman cristiano a una religión diabólica, pero quiero tocar un tema interesante: los asesinatos de niños del Vaticano y de los obispos del mundo. En muchos países desaparecen anualmente niños y niñas a millones. Hay un cálculo aproximado de desaparición de niños y niñas jóvenes, casi 1 millón anual, que nunca más en su mayor parte vuelven a aparecer. Es inconcebible que desaparezca 1 millón de personas cada año y no aparezcan los cuerpos. ¿Dónde cree que van a parar? Incluso hay teorías de que son traspasados al futuro o al pasado. Son traspasados, raptados a monasterios católicos y allí asesinados en rituales satánicos. Con lo cual, durante toda la historia se han asesinado niños y niñas en los monasterios, que para eso se hicieron los monasterios. Ni Jesucristo, ni sus apóstoles, ni sus discípulos vivían en monasterios de pedófilos, focos de pedófilos, de homosexuales. En ninguna parte de las escrituras, por ejemplo, dice que tiene que ser uno sacerdote o pedófilo o no casarse nunca, celibatos. Por cierto, hay un texto en las escrituras sagradas, si lo leen, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, donde dice un apóstol, escritor de ese libro, el apóstol Pablo, que hombres demoníacos, da una señal profética para que la gente se entere, hombres inspirados por demonios, prohibirían casarse o darse en matrimonio. O sea que es una señal para que vean la gente como quiénes son la gente demoníaca. De hecho, las matanzas, asesinatos a millones de niños, la Inquisición. Si eso no es satánico, ¿qué es satánico? ¿Qué es diabólico? Torturadas mujeres, niñas, niños, quemadas vivas, quemadas con fuego, instrumentos de la Inquisición de tortura diabólicos. Cuando uno los ve se quedan los pelos de punta. Como monstruos tan demoníacos podían idear y hacer esas cosas a esa pobre gente inocente, que por cierto les expoliaban todos sus bienes, castillos, casas, tierras, dinero, a los que torturaban en los calabozos de la Inquisición, donde nadie salía libre, sino seguidamente, después de hacerle firmar con instrumentos de tortura diabólico, gente sin conciencia, despiadados, les hacían firmar que habían hecho algún pacto con diablos o con lo que sea, para tener una justificación, y después de haberlos torturado, esa gente torturada ya quería morir, porque no podían aguantar el sufrimiento de esos instrumentos terribles. Arrancar pechos a las mujeres, ojos, narices, orejas, aplastarle las manos, los pies, meterle fuego en la vajiga, porque odiaban y odian a las mujeres. Son en su mayor parte homosexuales, los sacerdotes y pedófilos. Pero quiero tocar un tema interesante: los crímenes y asesinatos en muchos conventos, pero en especial en España, en el monasterio de Montserrat de Barcelona. Hay denuncias últimamente, el clamor se va levantando,
de que durante toda la historia, como dije en vídeos anteriores, pues se habían hecho y se hacen sacrificios de niños, pero a la Virgen Negra cananea que allí se venera, Estártero, o Isis, o Horus, Osiris, o sea, ese culto satánico a esa diosa de los cielos, reina madre y mediadora, diosa de los infiernos, que se adoraba en el antiguo Canaán, en Babilonia, en Egipto, y se sigue adorando. O sea, porque esa religión, ya digo, católica es pagana. Es un seguimiento, una continuación de los adoradores satánicos a los Baales y a la reina de los cielos, de Canaán. Por cierto, que allí de esas religiones, de esos dioses que esos mismos religiosos ponían en Canaán, si leen las escrituras verán que era frecuente hasta los israelitas, los reyes israelitas hacían sacrificios de hijos, de sus propios hijos, quemados vivos a la reina de los cielos, a Horus, Isis, Osirio, a Baal. Eso viene aquí. Y por cierto, la continuación de las noblezas del antiguo Canaán y del antiguo Israel, de esas religiones satánicas, han venido a ser la prolongación a las noblezas europeas. De ahí vienen. Y por eso, des en cuenta que muchos de los, ya empieza a salir, y va a salir todo, de la continuación, el ritual que tenían que hacer y hacen las noblezas para continuación de poder, dinero y inmunidad, es sacrificar niños. Y siempre han sido, sea de igual en Europa, de la religión o confesión religiosa que sea, siempre han sido y son los obispos católicos los que se encargan de hacer los asesinatos de niños en los sótanos y túneles de los castillos y monasterios católicos en diferentes puntos de Europa, sobre todo en España, cobrando cientos de millones. Y en esas transformaciones reptilianas hay testigos oculares, lo han visto, están vivos, lo han dicho en internet, no son idiotas, son profesores y gente con mucho miedo ya, de que han visto reyes y reinas realizar rituales satánicos y convertirse en reptilianos, de esa emoción diabólica de ver cómo sacrifican niños y los niños gritando con gritos de terror y miedo y se les destripa o se les corta la cabeza, se degüella. Increíble. Allí en el monasterio de Montserrat, muchos políticos, no solo de Cataluña, de España y noblezas, incluso ya dije en vídeo anterior, Heinrich Himmler fue enviado o aconsejado por Pío XII, el papa de Hitler, para que fuera a Montserrat a hacer sacrificios de niños, para ganar la victoria a Hitler y el Tercer Reich. Y allí estuvo presente Hitler, porque a Hitler daba igual. Hitler era responsable de la matanza de millones de niños y niñas en los campos de exterminio de toda Europa y Polonia. O sea, millones. A ser unos cuantos niños o niñas le daba igual. Era probar suerte a ver si todo eso funcionaba. Porque entonces Hitler, que aunque supuestamente como Hitler eran católicos, eran de religiones paganas de los normandos, o sea, no tiene que ver con el catolicismo. O sea, la Iglesia Católica apoyó a Hitler continuamente, día tras día, aplaudiéndolo y felicitándole, e instando a los soldados a las matanzas y a la guerra santa, como en España con Franco. Incluso los alemanes, los soldados, llevaban en su escudo, en el cinturón, Dios con nosotros, claro. Pero el mismo Vaticano también instaba a los soldados norteamericanos a luchar contra Hitler, y a los ingleses, y a los franceses, y a los españoles, y a los italianos, o sea, liando unos contra otros en el nombre de Dios. Alguien tendría que ganar la guerra, naturalmente. Allí el abad de Montserrat, si miran sus cuentas corrientes del abad de Montserrat, verá que tiene cientos de millones, el pájaro monstruoso ese. Y hace poco ha habido unas denuncias de que, por ejemplo, dentro de muchos, el corrupto ladrón Ruiz Mateo de Rumasa, que desfalcó más de 1 billón de pesetas con estafas y fraudes de Rumasa a toda España, pagaba durante años 30.000 euros al abad de Montserrat, del monasterio de Montserrat, para hacer sacrificios de niños, para culto satánico y sacrificios en pro de Rumasa y sus empresas, y liando a varios empresarios más que hacían lo mismo con unos desfalcos de cientos de millones de euros. Eso está en las noticias. Si lo ven en las noticias, verán las estafas, los fraudes, las donaciones multimillonarias de Ruiz Mateos y otros al abad de Montserrat.
Todo esto ya está saliendo. Esto es monstruoso. Ha estado oculto a la gente, porque a la gente se le ha engañado durante siglos. Y ya empieza la liberación a salir a flote. Por eso hay un apresurarse de muchos de estos corruptos asesinos de niños, empezando por el Vaticano y sus aliados del Opus Dei, de la secta satánica, de los legionarios de Cristo. Ya verán, como le he dicho muchas veces, ya lo están viendo. Va saliendo todo lo que yo diga, como hasta los jesuitas, que es la religión más satánica de la tierra después del Vaticano, aliados con el Vaticano, todos es una organización que consta en sus miembros con los Illuminatis, los de Club Bilderberg, las noblezas, o sea, los banqueros más prominentes, hasta judíos y de todo, unidos a una organización satánico-criminal que ya quiere la dominación del mundo mediante el nuevo orden. Están impulsando al nuevo orden, la Unión Europea, la Unión Mundial. Ya se prepara, incluso en Norteamérica están preparados ya, en FEMA hay miles y cientos de miles de ataúdes, porque los satanistas ya presagian que cuando se establezca el nuevo orden, primero tiene que haber matanzas, tiene que haber una revolución general, descontento de las masas de gente, para que se maten atrozmente unos a otros por las calles. Y ya digo, en FEMA, en Norteamérica, hay preparados miles y cientos de miles de ataúdes, ya preparados para enterrar a la gente que se manifieste. Mandarán ya al ejército a tirotear a la gente, y con la excusa de hacer un pacto de paz mundial, el nuevo orden y el microchip, y ya la esclavitud total de la humanidad para siempre. Ese es el plan Illuminati. Es un plan que van a tener éxito. Lo único que yo hago con esto es avisar a la gente y ya despertar de que los han estado engañando, los han estado arruinando. La religión más satánica del mundo, la religión católica, y le seguirán otras más, los han estado asesinando a sus hijos, liando a ustedes unos contra otros, robándoles. Porque fíjate que es vergonzoso que en España, un país con más de 6 millones de parados, y el año que viene ahora 7, y luego al otro 8, se esté regalando a la fuerza por huevos del dinero de todo el mundo, de parados, de jubilados, de viudas, de huérfanos, de pobres, de currantes, de estudiantes, el dinero de todo, el impuesto de todo, a la fuerza, 16.000 millones libre de impuestos a la Iglesia Católica, más luego regalos, y cada vez que aparece el monstruo ese, el Papa ese, a España, van todos a besarle los pies y el trasero unos a otros, y se le regalan cientos de millones. O sea, es el fraude y la estafa corrupta más criminal del mundo. Ya se verán que se dará un día cuenta, saldrá todo, ya va saliendo. Porque dense cuenta que los fenómenos que ocurren últimamente son fenómenos de una guerra que se está realizando en la invisibilidad, abriendo las puertas a la revelación de enigmas y misterios, una lucha entre entes de la oscuridad, para dejarme paso a llegar a los medios de comunicación y empezar a revelar todos los enigmas y misterios, por lo menos para que la humanidad despierte y se entere del fraude y los crímenes y las atrocidades que se han estado realizando, manipulando entes, organizaciones de poder fáctico religioso, para aplastar a la entera humanidad y dominar. Y estas entes han querido y quieren sacrificios de niños, a cambio de poder, dinero, riquezas y total inmunidad. Pero ya este asunto se va aclarando y se van despejando incógnitas, se van abriendo puertas, porque hay una batalla. Por eso verán que hay fenómenos luminosos, el cilindro del volcán Popocatépetl, que en su día explicaré ese cilindro que es y por qué cayó directamente al centro de ese volcán, y los círculos y pictogramas en los campos de trigo, colza y cebada en la tierra, ¿qué son? ¿Quién los manda? ¿Qué significan? Y muchos misterios más que serán sorprendentes. Estos monstruos asquerosos, asesinos de niños, corruptos en extremo. Ya ven que en España hay una oleada de política de corrupción como nunca ha habido, porque se huelen ya que el caos viene, que ya las masas descontentas, sin dinero, en hipotecas, en paro, sin esperanza y en futuro, ya se van a rebelar, y va a haber unas manifestaciones monstruosas por la calle, quemando todo lo que haya a su paso,
que esta gentuza ha provocado, porque el dinero de ustedes, el dinero de todos ustedes españoles y no españoles y de otros países, está en poder del Vaticano, que es la organización diabólico-criminal más corrupta del mundo. Verán que no permitirá nunca jamás el gobierno, nunca, aunque todo el mundo se manifieste, decir las cuentas corrientes de los monstruos del monasterio de Montserrat, del abad de Montserrat. Tiene cientos de millones, nunca lo permitirán, como nunca permitirá el gobierno, que los están protegiendo, los 85 millones de los Anglès Ricard que tenían en las cuentas corrientes. ¿Quién se los dio? Aunque yo se lo digo, y ya verán que saldrá. Los obispos de España, para asesinar niños. Muchos de esos niños de Anglès Ricard fueron a parar al monasterio de Montserrat. Por eso verán que cuando se descubrieron los cadáveres de las niñas de Alcácer en la Romana, que fueron enterrados allí, después de haber pasado por varios sitios, con restos de huesos de otros niños, de ese huesario de Montserrat, que está lleno de huesos de esqueletos de niños, lleno, porque lo han hecho de toda la vida, de cientos de años, esos monstruos asquerosos. Pues esos 85 millones nunca querrá el gobierno jamás decir quién los dio, de dónde procedían más casas y coches que tenían. Ni nunca el gobierno dirá por qué dejaron libre de la cárcel Anglès, estando por criminal, sin que hubiera búsqueda y captura. ¿Quién le dio a Anglès millones y aviso de que iban a por él con documentación falsa para huir a Brasil? Etc. Y a Ricard lo tienen protegido. Y le han dicho muchas veces, si tú cantas, te eliminamos aquí en la cárcel. Porque sabe que el poder, le han dicho, tranquilamente, político, religioso, banquero, está en nosotros. En el momento que demos una señal, tú eres muerto y nadie va a mover un dedo para nada. Y está aterrado. Si Ricard canta, se derrumba, no solamente el Vaticano, que ya está a punto de derrumbarse, el mundo entero. Ese hombre no sabe el poder que tiene en sus manos. Ricard le he dicho muchas veces, si cantas, vas a tener en tu bazo, en tu mano, un poder de destruir, pero montones de organizaciones de monstruos. Yo te protegeré. Me lo dices a mí, habla con una emisora, Antena 3 o Telecinco, que vas a cantar, te llevaremos a una prisión de alta seguridad fuera de España, si quieres, y allí canta. Y yo estoy contigo y no te van a ni tocar porque a mí me tienen terror. Es monstruoso lo que está sucediendo. Están protegiendo gobernantes, políticos, corruptos, banqueros, a monstruos, asesinos y operar. Por eso que ningún banquero, ni político, ni nobleza, nadie está interesado en aclarar los crímenes de la niña de Alcácer. En nada en absoluto, porque de estos banqueros y de estos políticos y nobleza han ido frecuentemente a Montserrat a rendir culto satánico a la Virgen Negra Cananea, que allí se venera como en la Catedral de Chartres y en otras partes del mundo, donde en esos lugares de culto satánico se han hecho y se hacen sacrificios de niños. Pero esto ya se está aclarando. La humanidad ha estado pisoteada y aplastada por entes de la oscuridad y sus aliados políticos y religiosos. La caída de Babilonia la Grande está ya en las puertas, y cuando se destape todo lo que se va a destapar, el mundo se va a horrorizar. Y estos monstruos que ya tienen su capital, clérigos y obispos y cardenales, miles y cientos de miles de millones en los bancos huidos y otras partes del mundo, van a huir como ratas. Y la gente enfurecida los va a quemar vivos. Van a quemar sus centros, sus iglesias, sus catedrales. La gente no podrá contener la ira y el odio de pensar que durante siglos a sus niños los han arrastrado, asesinado, los han aplastado, los han robado el dinero, los han quemado vivos. Y encima el cerdo el Benedicto, va diciendo por ahí que sí, que la Inquisición fue un progreso muy grande. Millones de niños y niñas torturados, poblaciones enteras, los cátaros, los valdenses, los suramericanos, los indios, millones quemados vivos y niños. Los niños de los indios suramericanos los tiraban vivos a los perros, los frailes estos asquerosos, y a los perros, y al fuego. Increíble. Y dice que fue un progreso. ¡Progreso! Hubiera sido coger a todas estas recuas de criminales asesinos de niños en una plaza pública y quemarlos vivos. Obispos, cardenales, Vaticano y todo. Lo que van a hacer en un futuro cercano con ellos, aunque ya tienen preparado su capital, como los políticos y todos estos aliados, para huir corriendo como ratas al extranjero cuando empiece ya a destaparse, que ya empieza a destaparse todo este asunto. Los gigantes en las rocas, los Nefelín, a los cuales también han hecho sacrificios de niños en Alemania y en toda parte del mundo y sobre todo en España, van a salir. Y eso será el principio del fin de la caída y destrucción de la organización criminal más diabólica del mundo.
Babilonia la Grande, el Vaticano.